Hay personas que aman a Dios, que oran, que buscan hacer lo correcto, y aún así viven con la sensación constante de que están siendo juzgadas, observadas, señaladas, como si el cielo estuviera siempre a punto de condenarlas. Tal vez has sentido eso. Tal vez has pensado alguna vez, Dios ya se cansó de mí. He fallado demasiadas veces. Si supieran lo que he hecho, no me mirarían igual. Y en silencio, esa voz interior te acusa día y noche. Hoy no estamos aquí para hablar de culpa. Estamos aquí para hablar de una verdad que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que te acercas a Dios y la forma en que caminas cada día. El mensaje de hoy es sencillo, pero profundamente transformador. Jesús no te condena. Antes de continuar, si este contenido está tocando tu corazón, te invito a que apoyes este video con un like, lo compartas con alguien que lo necesite y dejes un comentario. La frase clave que te propongo escribir hoy es: en Cristo soy libre de condenación. Permite que este tiempo sea un espacio de sanidad, de verdad y de encuentro con la gracia. Y ahora sí, comencemos. Parte 1, donde la condenación termina y la gracia comienza. Para comprender profundamente esta verdad, que Jesús no condena, debemos volver a la raíz del mensaje cristiano, no a las opiniones humanas, no a las experiencias personales, sino al corazón mismo del Evangelio. La Biblia nos muestra con claridad que la condenación no es el lenguaje de Cristo. El lenguaje de Jesús es restauración, verdad y gracia. Uno de los pasajes más conocidos y, a la vez, más malinterpretados se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí se nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego viene una afirmación clave que muchas veces olvidamos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto cambia todo. Desde el inicio, la misión de Jesús no fue señalar, aplastar ni destruir al ser humano por su pecado. Su misión fue rescatarlo. La condenación no era el plan de Dios, la salvación sí. Sin embargo, vivimos en una cultura espiritual donde muchas personas creen que acercarse a Dios significa exponerse a juicio constante. Se piensa que Dios tolera, pero no abraza, que perdona, pero no olvida, que acepta, pero mantiene distancia. Nada más lejos del mensaje de Cristo. Jesús no vino a minimizar el pecado, pero tampoco vino a definirnos por él. Jesús vino a ofrecer una salida. Para entender esto, necesitamos distinguir entre dos cosas que suelen confundirse: convicción y condenación. La convicción viene del Espíritu Santo y tiene un propósito redentor. Nos muestra el error, pero al mismo tiempo nos invita a volver. Produce arrepentimiento, pero también esperanza. La condenación, en cambio, aplasta. No señala una salida, solo repite: no sirves, no cambias, no eres digno. La Biblia es clara cuando dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, según la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. No dice poca condenación, no dice condenación temporal, dice no hay condenación. Eso significa que en Cristo el veredicto ya fue pronunciado, y ese veredicto no es culpable sino perdonado. Imagina por un momento una sala de juicio. Todo está en silencio. Los cargos son reales, las pruebas existen, el acusado no tiene defensa. Y justo cuando se espera la sentencia, el juez se levanta, baja del estrado y dice: yo pagaré el precio. Eso es lo que hizo Jesús. Él no negó nuestra culpa, pero decidió cargarla. No justificó el pecado, pero justificó al pecador que cree. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo llevó nuestros errores visibles, sino también nuestras vergüenzas ocultas, nuestras recaídas, nuestras luchas internas, nuestros pensamientos más oscuros. Todo fue clavado allí. Por eso, vivir bajo condenación después de la cruz es como seguir pagando una deuda que ya fue saldada. Muchos creyentes no dudan del poder de la cruz, pero dudan de su alcance personal. Creen que Jesús perdona en general, pero no en su caso.
Creen que la gracia funciona para otros, pero no para ellos. Esa es una mentira sutil, pero profundamente destructiva. Jesús no establece categorías de perdón. No hay pecados pequeños que se perdonan fácil y pecados grandes que se perdonan con dificultad. La sangre de Cristo no pierde eficacia según la gravedad del error. El problema no es que Dios condene. El problema es que muchas veces nosotros seguimos condenándonos. Cargamos recuerdos que Dios ya soltó. Repetimos errores que Dios ya perdonó. Nos definimos por etapas que Dios ya cerró. Pero la gracia no mira hacia atrás para acusar, sino hacia adelante para restaurar. Jesús no te invita a esconderte, te invita a acercarte. No te llama por lo que hiciste, sino por lo que Él está formando en ti. Esta verdad es el cimiento de todo lo que vamos a desarrollar en las siguientes partes. Si no comprendemos que el corazón de Cristo no es condenador, toda la vida espiritual se vuelve una lucha constante por aprobación. Pero cuando entendemos que Jesús no condena, algo se libera en el alma. La oración deja de ser miedo, la fe deja de ser esfuerzo, la obediencia deja de ser carga y se convierte en respuesta de amor. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales de esta verdad y cómo la Escritura, de principio a fin, revela a un Dios que juzga con justicia, pero salva con misericordia. Parte 2. La gracia que desarma toda acusación. Comprender que Jesús no condena no es solo una idea reconfortante, es una verdad doctrinal profundamente arraigada en toda la Escritura. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, transforma la manera en que el creyente se relaciona con Dios, consigo mismo y con los demás. Desde el principio, la Biblia presenta a un Dios justo, pero también misericordioso. La justicia divina no es fría ni vengativa. Está siempre acompañada por la intención de restaurar. El problema surge cuando se separa la justicia de la gracia, creando una imagen distorsionada de Dios como un juez severo que espera el mínimo error para castigar. Sin embargo, la revelación plena del carácter de Dios se manifiesta en Jesucristo. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 17, se nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta afirmación no niega la ley, pero muestra su cumplimiento. La ley reveló el pecado. Cristo reveló la solución. La ley señala lo que está mal, pero no da poder para cambiarlo. La gracia, en cambio, no solo perdona, sino que transforma. Allí donde la ley decía culpable, la gracia declara restaurado. Por eso, cuando Jesús se encuentra con personas marcadas por el pecado, su respuesta no es la condenación, sino la invitación a una vida nueva. Uno de los relatos más claros se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 8. Una mujer es sorprendida en adulterio y llevada ante Jesús. La ley era clara. La condena era la muerte. Los acusadores no estaban interesados en la justicia, sino en usar a esa mujer como un medio para atrapar a Jesús. El ambiente estaba cargado de juicio, vergüenza y exposición pública. Esa mujer no tenía defensa. Su pasado estaba frente a todos. Jesús escucha las acusaciones en silencio. Luego pronuncia una frase que atraviesa generaciones. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno los acusadores se retiran. Cuando queda a solas con ella, Jesús hace una pregunta que revela el corazón del Evangelio. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús declara, ni yo te condeno, vete y no peques más. Observa con atención. Jesús no niega el pecado, pero tampoco define a la mujer por él. Primero, la libera de la condenación y luego la llama a una vida transformada. El orden es importante. La gracia precede al cambio. Muchas personas invierten ese orden. Creen que deben cambiar primero para luego ser aceptadas. Pero el Evangelio enseña lo contrario. Somos aceptados para poder cambiar. La condenación paraliza, la gracia impulsa. Desde una perspectiva doctrinal, esto se confirma con claridad en la carta a los Romanos.
En el capítulo 5 se explica que así como por un solo hombre entró el pecado al mundo, por un solo acto de justicia vino la justificación que da vida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta no es una invitación al desorden moral, sino una declaración del poder superior de la obra de Cristo. El pecado nunca fue más fuerte que la cruz. La caída nunca fue más grande que la redención. Cuando Jesús declara que no condena, no está relativizando la santidad de Dios. Está cumpliendo su plan eterno. El castigo que correspondía al ser humano fue puesto sobre él. La condenación cayó sobre Cristo para que la humanidad pudiera recibir perdón. El profeta Isaías, capítulo 53, describe esta realidad con palabras que atraviesan el tiempo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Esto significa que la condenación no fue ignorada, fue absorbida. No fue cancelada sin costo, fue pagada con sangre. Por eso, cuando alguien que ha puesto su fe en Cristo vive bajo condenación constante, no está siendo humilde, está olvidando la cruz. Está viviendo como si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente. La carta a los Hebreos nos recuerda que Cristo ofreció un solo sacrificio para siempre y que por medio de esa obra perfecta hizo perfectos a los santificados. No se trata de perfección moral instantánea, sino de una posición espiritual segura delante de Dios. Dios no nos mira como proyectos fallidos, sino como hijos en proceso. Aquí es donde muchas luchas internas se intensifican. El creyente ama a Dios, pero no logra perdonarse. Acepta el perdón divino en teoría, pero no en la práctica. Vive con una conciencia constantemente acusada. La Biblia identifica claramente el origen de esa voz acusadora. En el libro de Apocalipsis se describe al adversario como el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. La acusación no viene de Dios, viene del enemigo. El Espíritu Santo convence con amor. El acusador condena con dureza. Jesús, en cambio, intercede. La carta primera de Juan declara que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no solo murió, Él vive intercediendo. Esto revela una verdad poderosa. Cuando alguien intenta levantar una acusación contra un hijo de Dios, Cristo mismo se levanta como defensor. La pregunta entonces no es si hemos fallado, sino dónde estamos parados después de fallar. ¿En la culpa o en la gracia? ¿En el autorreproche o en el arrepentimiento restaurador? La condenación produce distancia, la gracia produce cercanía. Cuando una persona cree que Dios está constantemente decepcionado, se esconde, ora menos, se aísla, se vuelve duro consigo mismo y con los demás. Pero cuando entiende que Jesús no condena, se acerca, confiesa, aprende, crece. La doctrina de la gracia no debilita la fe, la fortalece. No produce libertinaje, produce gratitud. No elimina la obediencia, la transforma en respuesta amorosa. Vivir sin condenación no significa vivir sin responsabilidad. Significa vivir sin miedo. Significa caminar sabiendo que la identidad no está definida por el peor error, sino por la obra perfecta de Cristo. Esta verdad no es superficial, es profunda, estable, firme, y cuando se abraza con todo el corazón, comienza a sanar áreas que llevaban años en silencio. Parte 3. Vivir sin condenación en la vida diaria. Entender que Jesús no condena es una verdad poderosa, pero su verdadero impacto se revela cuando desciende del plano doctrinal al terreno cotidiano. No basta con saberlo, es necesario aprender a vivir desde esa verdad cada día, en medio de pensamientos, decisiones, luchas internas y relaciones humanas. Muchas personas creen en Jesús, pero siguen viviendo como si estuvieran a prueba constante. Cada error reactiva el miedo, cada caída despierta la vergüenza, cada debilidad parece confirmar la idea de que no son suficientes.
Esto genera una fe agotadora, basada en el esfuerzo humano y no en la obra de Cristo. Vivir sin condenación no significa vivir sin conciencia, sino vivir con una conciencia renovada. La carta a los Romanos, capítulo 12, habla de la transformación por medio de la renovación del entendimiento. El cambio real comienza en la mente. Mientras una persona piense que Dios la tolera pero no la acepta, su vida espiritual será una lucha constante. Pero cuando comprende que es aceptada en Cristo, algo profundo se reordena. La fe deja de ser una carga que se lleva y se convierte en una relación que se disfruta. Uno de los mayores desafíos del creyente es la voz interior. Esa voz que recuerda errores pasados, que exagera fallas presentes y que anticipa fracasos futuros. Esa voz no viene del Espíritu Santo. El Espíritu guía, corrige, enseña, pero no humilla. Cuando una persona vive bajo condenación, suele confundirse en la oración. Ora con miedo, como quien se acerca a alguien molesto. Pide perdón una y otra vez por pecados ya confesados, como si la sangre de Cristo necesitara refuerzo. Pero la Biblia enseña algo distinto. En la carta a los Hebreos se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que nos acerquemos con temor, sino con confianza. La confianza no nace de la perfección personal, sino de la obra de Cristo. En la vida diaria, vivir sin condenación implica aprender a distinguir entre caer y quedarse caído. Todos fallan, todos luchan, todos atraviesan procesos. La diferencia está en lo que se hace después. El que vive bajo condenación se castiga, se aísla y se paraliza. El que vive bajo gracia se levanta, aprende y continúa. Jesús nunca trató a las personas como casos perdidos. Trató a pescadores impulsivos, a cobradores corruptos, a personas con pasados rotos. No los definió por lo que habían sido, sino por lo que podían llegar a ser. Pedro negó a Jesús 3 veces. Humanamente hablando, era una falla imperdonable, pero Jesús no lo descartó. Después de la resurrección, no lo confrontó con enojo, sino con amor. Le preguntó si lo amaba y lo restauró públicamente. Esto enseña una lección clave. Jesús no restaura avergonzando, restaura afirmando identidad. En la práctica diaria, vivir sin condenación implica cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Muchas personas se convierten en su juez más severo. Usan palabras que jamás usarían con alguien a quien aman. Pero la Escritura nos invita a alinearnos con la verdad de Dios. Si Dios dice que somos nuevas criaturas, no podemos seguir llamándonos fracasos. Si Dios dice que somos perdonados, no podemos seguir llamándonos culpables. La oración cambia cuando se vive desde esta verdad. Ya no es un monólogo cargado de culpa, sino un diálogo sincero. Se puede decir, Señor, hoy fallé, sin sentir que eso rompe la relación. Al contrario, la fortalece. La comunión con Dios se vuelve más profunda cuando desaparece el miedo a ser rechazado. La persona comienza a buscar a Dios, no solo en momentos de crisis, sino también en la cotidianidad, en el silencio, en lo simple. Otro aspecto importante es la relación con los demás. Quien vive bajo condenación suele condenar. La dureza interior se proyecta hacia afuera. Se vuelve exigente, crítico, impaciente. Pero quien vive bajo gracia aprende a mirar a los demás con compasión. Jesús dijo que con la medida con que medimos, seremos medidos. Cuando alguien se sabe perdonado, aprende a perdonar. Cuando alguien se sabe restaurado, aprende a restaurar. Vivir sin condenación no elimina la disciplina espiritual, la profundiza. El creyente ora no para evitar castigo, sino para cultivar relación. Lee la Biblia no para cumplir una obligación, sino para conocer el corazón de Dios. Sirve no para ganar puntos, sino por gratitud. En la vida diaria también aparecen momentos de acusación repentina.
pensamientos que llegan sin aviso. No eres digno, siempre vuelves a caer, Dios ya no te escucha. En esos momentos es necesario responder con verdad bíblica. Jesús mismo enfrentó acusaciones y tentaciones respondiendo con la palabra. El creyente aprende a hacer lo mismo. No discute con la acusación, declara la verdad. Estoy en Cristo, no hay condenación, soy perdonado, estoy en proceso. Esta práctica no es autoengaño, es fe activa. Vivir sin condenación también implica aceptar los procesos. Dios no transforma todo de inmediato. Hay áreas que se trabajan con el tiempo. La gracia no acelera artificialmente el crecimiento, lo sostiene. Jesús camina con nosotros incluso mientras aprendemos. No espera a que estemos completos para acompañarnos. Camina con nosotros mientras somos formados. Cuando esta verdad se vuelve práctica, la vida cristiana deja de ser una montaña rusa emocional. Hay estabilidad, hay paz, hay libertad, no una libertad para pecar, sino una libertad para crecer sin miedo. La condenación aprisiona, la gracia libera, y cuando una persona comienza a vivir desde esa libertad, su fe se vuelve más genuina, más profunda, más sólida. Parte 4. Rostros restaurados por una gracia que no condena. La Escritura no solo enseña verdades, las encarna en historias reales, en vidas marcadas por errores profundos y restauraciones sorprendentes. A través de estos relatos, Dios nos muestra que su gracia no es una teoría, sino una fuerza viva que actúa en medio de la fragilidad humana. Cuando observamos con atención la manera en que Jesús se relacionó con las personas, descubrimos un patrón constante. Nunca comenzó con condenación, siempre comenzó con misericordia. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Zaqueo. Era un jefe de recaudadores de impuestos, conocido por su corrupción y abuso. Su nombre estaba asociado con traición y codicia. Nadie esperaba nada bueno de él. Sin embargo, cuando Jesús pasó por Jericó, no lo señaló públicamente ni lo expuso. Lo miró, lo llamó por su nombre y le dijo que quería hospedarse en su casa. Ese gesto fue suficiente para provocar un cambio radical. La gracia precedió al arrepentimiento. Zaqueo no cambió para que Jesús lo aceptara, cambió porque fue aceptado. La transformación fue una respuesta, no una condición. Jesús no comenzó enumerando pecados, comenzó estableciendo relación. Otro ejemplo poderoso es el del ladrón en la cruz. Humanamente hablando, su vida estaba llegando al final sin posibilidad de reparación. No tenía tiempo para enmendar errores ni para demostrar un cambio visible. Solo tenía una fe naciente y una súplica humilde. Jesús no lo rechazó ni le recordó su pasado. Le ofreció una promesa eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese encuentro revela una verdad profunda. La gracia de Dios no está limitada por el tiempo ni por el historial humano. Donde hay fe, hay esperanza. Donde hay arrepentimiento sincero, hay perdón completo. La condenación habría sido fácil. La misericordia fue intencional. También está el caso de la mujer samaritana. Su vida estaba marcada por relaciones rotas y rechazo social. Jesús se acercó a ella en un contexto donde nadie más lo habría hecho. No ignoró su historia, pero tampoco la usó como arma. Le habló con verdad y compasión. Le reveló quién era él antes de exigirle cualquier cambio. El resultado fue una mujer transformada, convertida en testigo. Aquella que evitaba a la gente terminó llevando a toda una ciudad a conocer a Jesús. La gracia no solo restaura al individuo, lo convierte en instrumento. Cada uno de estos relatos tiene algo en común. Jesús ve más allá del pecado visible. Ve el corazón, la herida, la posibilidad. No se relaciona desde la etiqueta, sino desde el propósito. La Biblia también nos muestra personajes del Antiguo Testamento que vivieron procesos similares.
David, por ejemplo, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió errores graves. Su pecado no fue oculto ni minimizado, pero tampoco fue el final de su historia. Cuando se arrepintió, Dios lo restauró. El Salmo 51 refleja el corazón de alguien que reconoce su pecado sin caer en la autodestrucción. David no se justifica, pero tampoco se condena. Se presenta ante Dios confiando en su misericordia. Esto enseña que el arrepentimiento verdadero no se basa en el castigo personal, sino en la confianza en la gracia divina. Jonás es otro ejemplo revelador. Huyó de la voluntad de Dios, desobedeció abiertamente y aún así fue alcanzado por la misericordia. Dios no lo desechó, lo corrigió, lo confrontó y lo volvió a enviar. La gracia no eliminó la misión, la restauró. Incluso después, cuando Jonás mostró dureza de corazón, Dios siguió tratándolo con paciencia. Esto demuestra que la gracia no es frágil ni momentánea, es persistente. En el Nuevo Testamento, Pablo es un testimonio contundente. Antes de encontrarse con Cristo, perseguía a los creyentes. Su pasado era violento y religioso. Pero cuando Jesús se le reveló, no lo condenó, lo transformó, lo llamó, lo envió. Pablo nunca negó su pasado, pero tampoco permitió que lo definiera. Entendió que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso pudo decir que por la gracia de Dios era lo que era. Estos relatos no están en la Biblia solo para ser admirados, están para ser espejos. En ellos el creyente puede verse reflejado, no en el pecado, sino en la restauración. Jesús no cambió su forma de amar según la gravedad del error. Su gracia fue constante, su misericordia fue firme, su propósito fue claro. Cuando una persona internaliza estas historias, algo se libera. Ya no se ve como una excepción a la gracia. Entiende que forma parte del mismo plan redentor. La historia bíblica deja de ser lejana y se vuelve personal. La condenación nos aísla, la gracia nos incluye. Cada vida restaurada en la Escritura es una invitación silenciosa que dice: si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. No importa cuántas veces se haya fallado, no importa cuán profunda haya sido la caída, no importa cuántas voces digan lo contrario, Jesús sigue siendo el mismo, y su corazón sigue siendo un corazón que restaura, no que condena. Parte 5. Historias que reflejan una gracia que alcanza lo más profundo. A lo largo del tiempo, incluso más allá de los relatos bíblicos, el corazón humano ha sido testigo de una verdad constante. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con la gracia de Jesús, la condenación pierde su poder. Aunque no todos los testimonios estén escritos en la Biblia, existen historias simbólicas, escenas imaginarias y experiencias espirituales que reflejan fielmente el carácter de Cristo y ayudan al alma a comprender lo que la mente a veces tarda en aceptar. Imagina a una persona que ha caminado durante años con una carga invisible. Nadie la ve, nadie la menciona, pero ella la siente cada día. Es la carga de decisiones pasadas, de palabras que no debieron decirse, de caminos que no debieron tomarse. Esa persona ama a Dios, pero vive con la sensación de no estar a la altura. Cree, pero no descansa. Ora, pero siempre termina pidiendo perdón más que escuchando. Un día, en medio del silencio, esa persona decide detenerse. No para huir, sino para mirar hacia adentro. Se sienta sola, quizá en una habitación sencilla, quizá en un templo vacío, quizá en medio de la noche cuando todo calla. Y allí, sin grandes palabras, solo con un corazón cansado, susurra: Señor, ¿hasta cuándo voy a cargar esto? No hay truenos, no hay reproches, solo una paz suave que comienza a envolver el alma. En ese momento, no escucha una lista de errores, sino una verdad sencilla: eso ya lo llevé yo. Esa escena, aunque imaginaria,
refleja lo que sucede espiritualmente cuando alguien se encuentra con la gracia real. Jesús no responde con condenación, responde con presencia. No grita acusaciones, susurra identidad. Otra historia posible es la de alguien que ha servido fielmente durante años, pero que en el fondo vive con miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Cada error pequeño se siente como una amenaza enorme. Cada crítica se vive como una confirmación de inseguridad. Esa persona sonríe hacia afuera, pero por dentro se exige sin misericordia. Cree que Dios la ama, pero solo cuando hace todo bien. Vive como si el amor divino fuera condicional. Un día, esa persona se quiebra. No en público, sino en lo secreto. Reconoce que ha convertido la fe en una carga y el servicio en una deuda. Y en ese quiebre comprende algo nuevo. Dios no la llamó para vivir bajo presión, sino bajo gracia. Descubre que Jesús no la mide por rendimiento, sino por relación. Que no la ama por lo que hace, sino por quien es en él. Esa comprensión no la vuelve pasiva, la libera. Ahora sirve con gozo, no con miedo. Obedece con amor, no con ansiedad. Hay también historias de personas que se alejaron, que se perdieron en caminos equivocados, que un día pensaron que ya no había regreso. Personas que se dijeron a sí mismas que habían cruzado un límite invisible. En esos casos, la condenación suele ser el muro más alto. No es Dios quien cierra la puerta. Es la culpa la que convence al corazón de que ya no merece volver. Pero cuando finalmente se atreven a dar un paso hacia Dios, descubren algo sorprendente. La puerta nunca estuvo cerrada. Como el padre que espera al hijo pródigo, Dios no recibe con reproches, sino con brazos abiertos. No pregunta dónde estuvo antes de restaurarlo. Lo restaura porque ha vuelto. Estas historias, reales o simbólicas, tienen un mismo mensaje. La gracia no humilla, levanta. No expone para destruir, expone para sanar. No recuerda el pasado para castigar, sino para redimir. Muchas personas confunden disciplina con condenación, pero la disciplina de Dios nunca busca avergonzar, busca formar. Nunca rompe, edifica. Nunca expulsa, corrige con amor. Jesús no utiliza el pasado como arma. Él lo transforma en testimonio. Imagina ahora a alguien que vive comparándose constantemente. Mira a otros creyentes y se siente inferior. Cree que todos avanzan menos él. Esa comparación alimenta la condenación interna. Se siente atrasado, torpe, poco espiritual. Pero cuando esa persona comprende que el proceso de cada uno es distinto, que Dios trabaja de manera personal, algo cambia. Deja de medirse con otros y comienza a caminar con Dios. La gracia enseña a caminar al propio ritmo, sin culpa, sin prisa, sin miedo. Hay historias silenciosas de personas que nunca fueron acusadas públicamente, pero que se han condenado internamente durante años. Nadie les señaló, pero ellas mismas se juzgaron. Se convirtieron en jueces implacables de su propia vida. Cuando esas personas descubren que Jesús no las condena, el alivio es profundo. Es como soltar un peso que se llevaba tanto tiempo que ya parecía parte del cuerpo. La fe, entonces, deja de ser una lucha constante por aprobación y se convierte en un descanso confiado. Estas historias no buscan idealizar la vida cristiana. El dolor existe, las luchas continúan, los procesos no desaparecen. Pero hay una diferencia fundamental. Ya no se camina bajo una sombra de condenación. Caminar con Jesús no significa no caer nunca. Significa no quedarse en el suelo cuando se cae. La gracia no elimina el proceso, lo acompaña. Cada historia de restauración, visible o invisible, confirma una verdad eterna. Jesús no vino a aplastar al quebrantado, sino a levantarlo. No vino a apagar la mecha que humea, sino a avivarla. Cuando el creyente se permite creer esto, algo se reordena en lo profundo.
La relación con Dios se vuelve más honesta. Ya no hay máscaras, ya no hay miedo a ser visto. Hay libertad para ser transformado. Estas historias, aunque no tengan nombre ni fecha, reflejan el mismo corazón que vemos en los evangelios. El corazón de un Salvador que no condena, sino que salva. Parte 6. Aprender a caminar cada día bajo la verdad que libera. Vivir bajo la certeza de que Jesús no condena no es solo una comprensión espiritual profunda. Es una práctica diaria que debe cultivarse con intención. La gracia no es un evento aislado del pasado. Es una realidad viva que sostiene cada paso del creyente. Sin embargo, para caminar firmes en esta verdad, es necesario aprender a alinear hábitos, pensamientos y decisiones con lo que Dios ya declaró. Uno de los primeros pasos para vivir bajo esta verdad es aprender a escuchar correctamente la voz de Dios. Muchas personas confunden la voz del Espíritu con la voz de la acusación. Pero la Escritura es clara. Dios no es autor de confusión. Su voz trae claridad, paz y dirección, incluso cuando confronta. Cuando Dios señala algo que necesita cambiar, lo hace con propósito y esperanza. Nunca lo hace para humillar. La corrección divina siempre viene acompañada de gracia suficiente para crecer. Si una voz interior solo acusa, señala sin ofrecer salida y genera desesperanza, esa voz no viene de Dios. Aprender a discernir esto es fundamental para una vida espiritual sana. Otro aspecto importante es la forma en que se responde al error. Todos fallan, pero no todos responden de la misma manera. Algunos caen y se alejan, otros caen y se esconden, otros caen y se castigan. Pero la gracia invita a una respuesta distinta: caer y volver. La primera carta de Juan enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Observa que no dice castigarnos, sino limpiarnos. El objetivo no es el castigo, es la restauración. Confesar no es arrastrarse en culpa, es caminar en verdad. Vivir bajo esta verdad también implica renovar la forma en que se entiende la identidad. El creyente no es definido por sus luchas, sino por su posición en Cristo. La identidad precede al comportamiento. Cuando una persona se ve como hijo, actúa como hijo. Cuando se ve como acusado, actúa con miedo. Jesús no vino a darnos una religión basada en reglas imposibles, sino una relación basada en gracia transformadora. Esto no elimina la obediencia, la redefine. Ya no se obedece para ser aceptado, se obedece porque se es aceptado. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una expresión de amor. En la vida diaria, esto se refleja en pequeñas decisiones. En la manera de reaccionar ante una caída, en cómo se enfrenta una tentación, en cómo se manejan los pensamientos recurrentes de culpa. Cada vez que aparece la condenación, es una oportunidad para recordar la verdad. La palabra de Dios se convierte en un ancla. No como un libro de reproches, sino como una fuente de afirmación. Leer la Escritura desde la gracia cambia completamente la experiencia espiritual. Los pasajes ya no se sienten como amenazas, sino como invitaciones. Jesús mismo dijo que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa abundancia no se limita a lo material, incluye paz, descanso interior y libertad del peso de la culpa constante. Otro consejo espiritual importante es aprender a vivir en comunidad. La condenación aísla, la gracia conecta. El creyente no fue diseñado para caminar solo. Compartir luchas en un ambiente sano rompe el poder de la vergüenza. Cuando una persona descubre que no es la única que lucha, que otros también están en proceso, algo se libera. La gracia se vuelve tangible. La comunidad se convierte en un espacio de sanidad. Jesús formó discípulos, no espectadores. Caminó con ellos, los corrigió, los restauró.
La vida cristiana florece cuando se vive acompañada. También es necesario aprender a perdonarse. Aunque el perdón de Dios es completo, muchas veces el perdón propio se resiste. La persona acepta que Dios perdona, pero sigue castigándose internamente. Perdonarse no es minimizar el error. Es aceptar que la gracia de Dios es mayor que la culpa personal. Es soltar el derecho a castigarse y confiar en el juicio de Dios que ya fue pronunciado en la cruz. Vivir bajo esta verdad también implica paciencia. Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Hay procesos que toman tiempo, hay áreas que se transforman poco a poco. La gracia no presiona, sostiene. Jesús no se desespera con el crecimiento lento, Él acompaña cada etapa. La oración diaria cambia cuando se vive desde esta perspectiva. Ya no es un espacio de defensa, sino de encuentro. Se puede hablar con honestidad, sin miedo a ser rechazado. Se puede llorar, dudar, preguntar. Dios no se ofende por la vulnerabilidad sincera. La vida devocional se vuelve un refugio, no un examen. Otro aspecto clave es aprender a responder a la acusación con gratitud. Cuando el enemigo intenta recordar el pasado, el creyente puede recordar la cruz. Cuando la mente señala errores, el corazón puede agradecer por la gracia. La gratitud debilita la condenación. Recordar lo que Cristo hizo fortalece la fe. Vivir bajo esta verdad también transforma la forma de ver el futuro. El creyente ya no camina esperando castigo, sino confiando en propósito. Los errores pasados no determinan el destino. La gracia abre caminos nuevos. Dios no escribe historias con personas perfectas, sino con personas rendidas. Cada día es una oportunidad para elegir desde dónde vivir, desde la culpa o desde la gracia. Esa elección define la experiencia espiritual. Cuando se vive bajo la verdad de que Jesús no condena, la fe se vuelve más profunda, más auténtica, más libre. No desaparecen las luchas, pero desaparece el miedo a luchar. La gracia no promete una vida sin dificultades, promete una vida acompañada. Y esa compañía cambia todo. Parte 7. Una verdad que nos une como familia espiritual. Cuando una persona comprende de verdad que Jesús no condena, algo profundo ocurre no solo en su interior, sino también en la forma en que se relaciona con los demás. La gracia que libera al individuo es la misma que edifica la comunidad. Esta verdad no fue diseñada para vivirse en soledad, sino para formar una familia espiritual marcada por la misericordia, la paciencia y el amor restaurador. La Biblia nunca presenta la fe cristiana como un camino aislado. Desde el inicio, Dios pensó en un pueblo, no solo en individuos, un cuerpo donde cada miembro es sostenido por la misma gracia. Cuando esta gracia se olvida, la comunidad se vuelve un espacio de juicio. Cuando se recuerda, se convierte en un refugio. Jesús fue claro cuando dijo que en esto conocerían todos que somos sus discípulos, en el amor unos por otros. No habló de perfección doctrinal como señal principal, ni de desempeño moral impecable, sino de amor. Y el amor verdadero no convive con la condenación. Una comunidad que vive bajo condenación se caracteriza por el miedo. Miedo a fallar, miedo a hablar, miedo a ser auténtico. Las personas esconden sus luchas, se ponen máscaras espirituales y aparentan fortaleza, mientras por dentro se debilitan. Ese ambiente no sana, hiere. En cambio, una comunidad que vive bajo la gracia de Cristo crea espacios donde la verdad puede decirse sin temor, donde el error no es celebrado, pero tampoco es usado como arma, donde la corrección existe, pero siempre acompañada de restauración. Jesús mismo modeló esta forma de comunidad. Sus discípulos no eran perfectos. Discutían entre ellos, dudaban, se equivocaban, huían, y aún así, Él los llamó amigos. Caminó con ellos, los formó con paciencia y los restauró una y otra vez. Eso nos enseña que la unidad no se construye sobre la perfección, sino sobre la gracia compartida.
Cuando entendemos que todos hemos sido alcanzados por la misericordia, desaparece la superioridad espiritual. Nadie se coloca por encima de otro. Todos caminamos al mismo nivel, necesitados de gracia. El apóstol Pablo entendió esto con claridad cuando escribió que debemos soportarnos unos a otros con amor, perdonándonos mutuamente, así como Cristo nos perdonó. La base del perdón comunitario no es el comportamiento del otro, sino la obra de Cristo. La condenación divide, la gracia une. En una familia espiritual sana, las personas no son etiquetadas por su peor momento. Se las acompaña en el proceso, se ora por ellas. Se les recuerda quiénes son en Cristo cuando ellas mismas lo han olvidado. Esto no significa tolerar el pecado sin discernimiento. Significa tratar el pecado con la misma intención con la que Jesús lo trató. Sanar, no destruir. Cuando la gracia gobierna una comunidad, la corrección no humilla. Se convierte en un acto de amor. Se dice la verdad, pero se dice con cuidado. Se señala el camino, pero se camina junto al que tropieza. Jesús fue firme con la hipocresía, pero tierno con el quebrantado. Esa distinción es clave. La gracia no protege el orgullo, protege al que reconoce su necesidad. Una comunidad que vive esta verdad se convierte en un lugar de descanso para muchos que vienen cansados de religiosidad dura. Personas que han sido heridas por juicios humanos, que llegan temerosas, esperando rechazo. Y cuando encuentran gracia, algo se restaura. Estas comunidades no son perfectas, pero son auténticas. No prometen una vida sin luchas, pero ofrecen un lugar donde luchar acompañado. La familia espiritual también aprende a celebrar los procesos, no solo los resultados. Celebra cada paso, cada avance, cada acto de fe, por pequeño que parezca. Entiende que Dios trabaja de manera distinta en cada persona. Cuando alguien cae, no se le señala desde lejos, se le levanta desde cerca. Esta forma de vivir la fe también impacta la misión. Una comunidad marcada por la gracia se vuelve atractiva, no por su espectáculo, sino por su autenticidad. Las personas no buscan lugares donde no se les permita fallar, buscan lugares donde puedan ser restauradas. Jesús no atrajo multitudes porque ofreciera una vida fácil, sino porque ofrecía una gracia real. La familia espiritual que vive sin condenación se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. No solo predica con palabras, predica con acciones. Muestra que es posible vivir la verdad sin perder el amor. También se aprende a cargar las cargas unos de otros. Cuando alguien atraviesa un momento difícil, no se le juzga por su debilidad. Se le sostiene, se ora, se acompaña, se espera. Esta es la comunidad que refleja el corazón de Cristo. La condenación genera competencia espiritual, la gracia genera cooperación. Donde hay condenación, hay comparación. Donde hay gracia, hay compasión. Jesús no nos llamó a formar tribunales espirituales, sino familias sanadas. No nos envió a vigilar errores, sino a anunciar buenas noticias. Cuando esta verdad se vive colectivamente, la iglesia deja de ser un lugar de presión y se convierte en un hogar, un espacio donde se puede crecer sin miedo, aprender sin vergüenza y caminar sin condenación. Esta unidad no es superficial, no se basa en ignorar problemas, sino en enfrentarlos desde el amor. No evita conversaciones difíciles, pero las sostiene con gracia. Cuando una familia espiritual entiende que Jesús no condena, aprende a reflejar ese mismo corazón. Y ese reflejo transforma vidas. Parte 8. Permanecer firmes cuando la culpa intenta volver. Aunque una persona haya comprendido profundamente que Jesús no condena, la experiencia humana nos enseña que la culpa intenta regresar. No siempre lo hace de manera ruidosa. A veces vuelve de forma sutil, disfrazada de responsabilidad excesiva, de autoexigencia espiritual o de un deseo constante de compensar los errores pasados.
Por eso, permanecer firmes en esta verdad no es un acto pasivo, sino una decisión espiritual consciente. La culpa no siempre aparece como una voz externa. Muchas veces surge como un pensamiento persistente. Deberías estar más avanzado. Un verdadero creyente no lucharía con esto. Si Dios realmente te hubiera perdonado, ya no tendrías esta debilidad. Estos pensamientos no llevan a la santidad, llevan al agotamiento. Jesús nunca enseñó a sus seguidores a vivir bajo presión espiritual constante. Al contrario, dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando la vida cristiana se vuelve pesada, es señal de que algo se ha desalineado. Permanecer firmes en la gracia implica aprender a volver una y otra vez a la verdad, especialmente cuando las emociones dicen lo contrario. La fe no se basa en cómo nos sentimos, sino en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha sido claro. Él no condena a los que están en Cristo. Uno de los mayores errores espirituales es creer que el crecimiento se mide por la ausencia total de lucha. La Escritura muestra lo contrario. El crecimiento se mide por la dirección del corazón. Hay personas que luchan, pero avanzan, y otras que no luchan porque ya se rindieron. Jesús acompaña al que lucha, no al que se esconde. El apóstol Pablo, aun siendo un hombre maduro en la fe, habló abiertamente de su lucha interior. Reconoció que no siempre hacía el bien que deseaba, pero también declaró que su esperanza no estaba en su desempeño, sino en la gracia de Dios. Esa honestidad no lo debilitó, lo sostuvo. Esto enseña que la lucha no invalida la fe. Al contrario, muchas veces la confirma. Permanecer firmes también implica aprender a soltar el pasado cuando Dios ya lo soltó. Hay personas que convierten sus errores antiguos en una identidad permanente. Se presentan a sí mismas con etiquetas internas que Dios nunca puso. Pero la gracia no permite vivir anclados a lo que ya fue. La Biblia dice que Dios echa nuestros pecados a lo profundo del mar y que no los recuerda más. Si Dios decide no recordarlos, ¿por qué insistimos en hacerlo nosotros? Recordar constantemente lo que Dios perdonó no es humildad, es desconfianza en su gracia. Permanecer firmes significa también aceptar que el proceso de transformación no es lineal. Hay avances y retrocesos aparentes, hay días de claridad y días de confusión. Pero el Espíritu Santo sigue obrando incluso cuando no lo percibimos. Jesús no abandona a mitad del proceso. Él es fiel para completar la obra que comenzó. Cuando la culpa intenta volver, una práctica espiritual saludable es volver a la cruz. No de manera simbólica, sino consciente. Recordar que allí se resolvió el problema del pecado. Allí se cerró el caso. Allí se pronunció el veredicto final. No vivimos tratando de pagar una deuda, vivimos celebrando una deuda pagada. Otra forma de permanecer firmes es cuidar el lenguaje interno. Las palabras que una persona se dice a sí misma tienen un impacto profundo. Cuando alguien se habla con dureza constante, refuerza la condenación. Cuando aprende a hablarse desde la verdad de Dios, la gracia se fortalece. Esto no es pensamiento positivo vacío, es alineación con la palabra. Decir estoy en proceso, Dios sigue trabajando en mí, no soy lo que era, es una forma de declarar fe activa. Es reconocer la obra de Dios aún en medio de la fragilidad. Permanecer firmes también requiere paciencia con uno mismo. Dios no se impacienta con el crecimiento lento. Él conoce nuestras limitaciones, nuestra historia, nuestras heridas. Su trato es personal, no genérico. Jesús no compara procesos. No mide con la misma regla a todos. Camina con cada uno según su necesidad. La culpa suele decir, ya deberías haber cambiado. La gracia responde, sigue caminando conmigo. También es importante aprender a descansar. El descanso no es pereza espiritual, es confianza. Descansar en Dios es creer que Él sigue obrando incluso cuando nosotros nos detenemos. Jesús invitó a los cansados y cargados a venir a Él para descansar. No dijo,
vengan cuando ya estén bien, sino vengan como están. Cuando la culpa intenta volver, el descanso en Dios se convierte en un acto de fe. Es decirle al corazón: no necesito demostrar nada. Cristo ya lo hizo por mí. Permanecer firmes en esta verdad no significa ignorar la realidad, sino interpretarla correctamente. Las caídas no definen el final. Las decisiones de volver a Dios sí. La gracia no nos promete una vida sin tropiezos, nos promete una mano extendida cada vez que tropezamos. Y esa mano sigue allí, firme, constante, paciente. Parte 9. El final de la condenación y el comienzo de una esperanza eterna. Llegamos al cierre de este camino, no como quien termina un tema, sino como quien descansa en una verdad que ahora debe acompañarlo para siempre. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí converge en una afirmación central, profunda y transformadora. Jesús no te condena, y nunca lo hizo con la intención de dejarte igual, sino de llevarte a una vida plena, reconciliada y sostenida por la esperanza eterna. La fe cristiana no se construye sobre el miedo al castigo, sino sobre la certeza del amor. Cuando esta certeza se pierde, la vida espiritual se vuelve una carga pesada. Pero cuando se recupera, todo cambia. La oración se vuelve un refugio. La palabra se vuelve alimento. La obediencia se vuelve respuesta de amor. La vida eterna deja de ser una idea lejana y comienza a sentirse como una realidad presente. Jesús no vino a advertirte constantemente que podías perderlo todo. Vino a asegurarte que en Él lo esencial ya fue ganado. La condenación mira al pasado y encierra. La gracia mira al futuro y abre caminos. La Biblia nos recuerda que Jesús es el autor y consumador de la fe. Eso significa que Él no solo la inicia, también la completa. No somos sostenidos por nuestra constancia, sino por su fidelidad. No permanecemos firmes porque nunca caemos, sino porque Él nunca nos suelta. La esperanza eterna no comienza después de la muerte, comienza cuando dejamos de vivir bajo condenación. Comienza cuando el corazón descansa, cuando la culpa pierde su voz dominante, cuando el creyente entiende que su relación con Dios no depende de su perfección, sino de la obra perfecta de Cristo. Jesús no te sigue por detrás con una lista de errores. Camina delante de ti como pastor. No te espera con reproches, te espera con propósito. El Evangelio no dice que nunca fallaremos. Dice que, aun cuando fallamos, tenemos un intercesor. Dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni el pasado ni el presente, ni nuestros errores ni nuestras debilidades. Eso es esperanza eterna. No una esperanza ingenua, sino una esperanza anclada en la cruz y confirmada en la resurrección. Jesús no solo murió para quitar la condenación, resucitó para darnos vida, vida nueva, vida abundante, vida con sentido, vida que no se define por lo que fue, sino por lo que está siendo transformado. La condenación dice, esto es todo lo que serás. La gracia dice, Dios aún no ha terminado contigo. Esta verdad invita a una respuesta. No una respuesta de miedo, sino de fe. No una promesa impulsiva, sino una rendición sincera. Una decisión diaria de vivir desde lo que Cristo ya hizo, no desde lo que creemos que aún nos falta. Vivir sin condenación no es vivir sin conciencia, es vivir con esperanza. Es caminar sabiendo que cada día es una oportunidad nueva, que cada mañana trae misericordias nuevas, que cada paso, aunque sea pequeño, es sostenido por la gracia. Jesús no te pide que te condenes para cambiar, te pide que confíes para ser transformado. Hoy puedes soltar la carga que has llevado por tanto tiempo. No porque ignores el pasado, sino porque confías en lo que Cristo hizo con él. Puedes dejar de huir, de esconderte, de castigarte. Puedes volver a Dios con confianza. Si has vivido sintiéndote observado, señalado o constantemente evaluado,
Esta verdad viene a romper esas cadenas. Dios no te llamó para sobrevivir la fe, sino para vivirla con libertad. La esperanza eterna se manifiesta cuando el creyente deja de verse como un acusado y comienza a verse como un hijo. Cuando deja de vivir para pagar una deuda y comienza a vivir agradecido por una deuda saldada. Jesús no te condena, Jesús te llama, Jesús te restaura, Jesús te acompaña. Y esa verdad, cuando se cree de verdad, no solo cambia una etapa de la vida, cambia la manera de vivirlo todo. Que esta certeza permanezca contigo, que te acompañe en los días buenos y en los días difíciles, que te recuerde quién eres cuando olvides tu identidad, que te sostenga cuando sientas que fallas, porque en Cristo la condenación terminó y la esperanza eterna ya comenzó.